Estimados directores y subdirectores, bienvenidos a este programa de complementación académica que la Universidad Católica Sede Sapiense realiza en conjunto con el Consorcio San Agustín, dirigido a todos aquellos directores o subdirectores de colegios que están participando al programa de segunda especialización ofertado por el Ministerio de Educación en conjunto con el Consorcio San Agustín, y que prevé en una segunda parte que puedan continuar aquellos que tengan un grado académico universitario y una licenciatura. Es por esto que hemos pensado este programa de complementación para todos aquellos que requieran el grado académico universitario. El programa será articulado, como ya muchos de ustedes saben, en 2 semestres con 8 cursos, 4 en el primer semestre, 4 en el segundo, por un total de 32 créditos que le permitirán obtener la licenciatura. La tarea de ahora es presentar el primero de estos cursos, que se titula Historia, Teoría y Paradigma de la Educación. Historia, Teoría y Paradigma de la Educación 1, porque después en el segundo semestre habrá el segundo. ¿Por qué estudiar nuevamente a la edad que todos nosotros, la mayoría de nosotros tenemos, que ya no somos estudiantes universitarios? ¿Por qué volver a los libros, volver de alguna forma a las aulas como estudiantes? ¿Y por qué profundizar o volver a refrescar nuestra memoria con respecto a la historia de la educación? Porque estudiar las teorías y los paradigmas de la educación no es posible si no se ubican en su contexto histórico-social en el cual surgieron, porque siempre las teorías y los paradigmas surgen como respuesta a interrogantes que la persona, en este caso el pedagogo, el filósofo o el científico, se ponen frente a un contexto, a una realidad que los provoca, los interroga, hace surgir preguntas en busca de las respuestas a las cuales nacen después las reflexiones y los planteamientos teóricos y en muchos casos también prácticos. Los antiguos romanos decían que, con una expresión muy famosa por otro lado, historia magistra vitae, que la historia es de alguna forma maestra para la vida. Y lo que vamos a hacer nosotros en este curso es tratar, en primer lugar, de ubicarnos en el contexto actual de educación. Se ha hablado mucho, y lo veremos en la primera clase, de emergencia educativa o crisis de la educación. Y a partir de esta, de tomar conciencia del contexto actual, buscar cuáles son las características, las condiciones para que la educación tenga un éxito profundo y duradero. Conocer las diferentes propuestas culturales y pedagógicas, comprender las diferentes visiones de la educación, sobre todo en un contexto como el nuestro que nos exige una capacidad nueva, una capacidad renovada de diálogo intercultural. Y veremos a lo largo de estas secciones la importancia también de entender bien qué significa educar, qué diferencia hay entre educar e instruir, y recorrer rápidamente, pero esperamos no de forma banal o superficial, los principales actores del proceso educativo, comprender la función de la familia, de la sociedad civil, del Estado, y en este contexto de la escuela, del docente, conocer o renovar el conocimiento de aquellos hombres que han aportado a la educación, aportado visiones novedosas y también algunas veces aportado con su punto de vista sesgados, relativos. Veremos que a lo largo de la historia de la educación no solo hay progresos, hay también confusiones, tergiversaciones, retrocesos en la visión del hombre, en la visión del alumno, en la visión de la función del maestro o del educador en general. Así que
Un poco esto será el trabajo que haremos juntos. Hemos articulado este curso, como todos los cursos, en 6 unidades. La primera, de la cual hablaremos enseguida, se refiere al contexto actual de la educación y al fenómeno de la interculturalidad, en algunos casos de la multiculturalidad, y veremos aquí también diferencias entre multiculturalidad e interculturalidad. En la segunda unidad trabajaremos para volver a tomar conciencia de la diferencia que hay entre las palabras claves en el proceso educativo, que significa educar, que significa instruir, que significa formar, y veremos también la importancia que tiene en la dinámica educativa el rol de la tradición. Y en un país como el Perú, la tradición, toda su historia y tradición tienen un rol importante en la dinámica educativa. Siempre en la segunda unidad tendremos la posibilidad de profundizar sobre el rol de la familia, la sociedad civil y el Estado. Y aquí será, creo, estimulante, interesante, recorrer las diferentes visiones de la familia que se han dado a lo largo de la historia y la influencia que esta visión ha tenido sobre el proceso educativo. Podremos también poner el acento sobre la situación de la familia en América Latina y en el Perú hoy. Hasta tendremos la posibilidad de una entrevista con un destacado psicólogo sobre algunos temas relativos a la relación docente, familia, alumno. Con la tercera unidad iniciamos lo que es propiamente el repaso, el recorrido de las visiones de la educación a lo largo de la historia. La tercera unidad será dedicada a la pedagogía en el mundo antiguo. Repasaremos las visiones de Egipto, India y China. La cuarta unidad será la continuidad de esto, veremos Grecia, Roma, el imperio incaico. Y la quinta unidad será dedicada a la educación cristiana en la Edad Antigua y Media. Es importante rescatar o subrayar que en este recorrido histórico no será importante solo un trabajo de repaso y de memoria, de aprendizaje en el sentido cognoscitivo simplemente de estos diferentes expresiones y modelos educativos a lo largo de la historia, sino será interesante hacer un trabajo de parte de ustedes crítico de comparación entre lo que van revisando, redescubriendo y en algunos casos esperamos también conociendo por primera vez y la realidad en la cual ustedes se encuentran. En los trabajos se les pedirá sobre todo de hacer continuamente referencia y comparaciones con la experiencia diaria del trabajo de directores y de docentes que ustedes tienen. Al final, en la sexta unidad, habrá, como en todas las otras asignaturas, un examen escrito de una duración de 2 horas, donde ustedes podrán mostrar todo lo que han aprendido durante el curso. Las dinámicas de las clases, como hemos dicho entonces, serán 6 secciones y en la sexta sección tendremos la evaluación final. Cada sección se desarrollará de la siguiente manera. Ustedes no tienen que preocuparse de tomar nota de lo que digo ahora porque lo tendrán por escrito. Tendremos en cada sección un video introductor a la clase, más o menos de 20 minutos, donde se explica el tema que desarrolla. En algunos casos, en la tercera, cuarta y quinta sección, verán mi cara de hace un poco de años y se darán cuenta que el tiempo pasa para todos sin dejar y deja huella. La modalidad de evaluación es la clásica, la nota irá de 0 a 20, tendrá un peso también la asistencia, es decir, no se permitirá una asistencia superior aproximadamente al 30%, es decir, no podrán faltar más que 3 clases sobre 10 o hagan la proporción correspondiente, 2 clases sobre 6. El promedio final para aprobar el examen debe ser superior o igual a 14 para aquellos que quieran utilizar después estos cursos eventualmente para una maestría o para un posgrado en general. Recuerdo como última cosa que aquellos que no entreguen el trabajo
a la fecha establecida, dentro de la fecha establecida, tendrán una evaluación que no será superior a 15, una vez pasada la fecha indicada. Cada alumno, y esta es la cosa importante, tendrá un tutor personal que se le indicará disponible para acompañarlo durante el desarrollo de los cursos, y esto vale para todos los cursos. Todos los cursos de este programa de complementación académica le ofrecerá a cada uno de ustedes un tutor virtual que estará a disposición de ustedes en los horarios que ustedes acordarán con el mismo tutor y que permitirá una fidelización del curso, un seguimiento y también un asesoramiento que dependerá mucho también de la disponibilidad y de la voluntad de cada uno de ustedes. Les deseo un buen trabajo y esperamos que este programa se pueda concluir satisfactoriamente por parte de todos. Muchas gracias. Trabajamos ahora sobre la primera unidad del curso, que será articulada en dos partes: el contexto actual de la educación y el fenómeno de la multiculturalidad o de la interculturalidad. Lo hemos dividido en dos partes, pero en realidad es un solo grande fenómeno y problema. Contexto actual de la educación e interculturalidad. Particularmente importante en un país como el Perú, en el cual la educación en este momento está en auge, en el sentido que todos hablan de educación. El Ministerio de Educación es, como ustedes habrán visto en la estadística, el ministerio que más presupuesto ha tenido, 14.000 millones, aproximadamente 14.000 millones de soles en el último pliego presupuestal del Estado, y del cual se habla frecuentemente, con un ministro de Educación que ha sido el ministro que mayor aceptación ha tenido de la población. Entonces, hablar de educación hoy en Perú además es a la moda, a la page, como dirían los franceses. Y en un país donde el fenómeno de la interculturalidad es un fenómeno profundamente enraizado en la historia y en la cultura del país. Un país que tiene más de 40 lenguas, algunos dicen que solo la selva peruana tiene más de 40 lenguas, añadiéndole después el aymara, el quechua y obviamente el castellano. Entonces, hablar de estos temas en el Perú hoy es tema de todos los días. En esta primera unidad hemos descrito el contexto actual de la educación. Allí encontrarán una serie de cifras, una serie de datos que quieren hacernos ver cómo en el siglo XXI el derecho fundamental a la educación todavía en Perú y en general en América Latina, pero podríamos decir en el mundo, no ha alcanzado los objetivos que las Naciones Unidas se habían puesto como objetivo del milenio. Allí leerán las cifras que ahora es inútil estar comentando o repitiendo, solo son impresionantes las cifras que se refieren a ciertos lugares del Perú que ustedes conocen seguramente mejor que yo. Cuando se habla de la Sierra del Perú y de la selva, nosotros observamos que las dificultades de aprendizaje de los chicos con respecto a matemáticas y en general razonamiento verbal siguen preocupantes. Podríamos decir, son signos todavía de alarma que nos dicen que no podemos contentarnos de lo que hemos alcanzado hasta hoy. Y no solo esto, no solo los resultados académicos, sino también otros fenómenos como son la deserción escolar, como son las dificultades a completar los ciclos escolares. Allí tendrán algunos datos de la primera década del 2000, donde ustedes ven que las poblaciones indígenas, menos del 50% de los alumnos concluyen secundaria y un 30% no concluyen ni siquiera primaria. Y los datos que tienen. Pero en general, y esto es el segundo punto de esta primera parte, el texto le hace notar que en general, también en el mundo desarrollado, hay una crisis del mundo de la educación. Entre la medición de PISA del año 2009 y la medición del año 2012, 33 de los 33
países pertenecientes a la OECD, al mundo más desarrollado, 19 de ellos disminuyeron de puesto, allí lo verán. Y algunos, como Estados Unidos, disminuyen desde el puesto 17 al puesto 36, 19 puestos. Y otros países muy desarrollados, como Suecia, como Noruega, disminuyen de 18 lugares. Nueva Zelanda, 16, Hungría, 14. Entonces, la situación en general de la educación es una situación que requiere continuamente, constantemente de atención, de preocupación. Es un mundo en el cual no basta dormirse en los resultados alcanzados en un cierto momento histórico, porque al acecho está continuamente la posibilidad de retroceder. Hablamos entonces de una crisis del mundo de la educación, y es una crisis que no atañe solo al problema del aprendizaje, es una crisis más profunda, y en ciertos lugares y contextos es una crisis que conoce una progresiva devaluación de la escuela, del mundo de la escuela, y un continuo disgregarse, habrá una cita, en la vida cotidiana al interior de la escuela, una pérdida de prestigio social de la escuela y de los docentes. Y este es un reclamo que nosotros tenemos ahora en el país, y es un esfuerzo importante que está haciendo el Ministerio junto con varias universidades también en estos cursos, cuyo objetivo final es volver a dar prestigio a la carrera docente, volver a dar prestigio al mundo de la escuela. No podemos olvidar que al inicio de la época republicana y también al inicio del siglo XX, ir a la escuela era considerado un privilegio y una posibilidad extraordinaria. Y también hoy debe volver a ser así, es decir, la escuela debe volver a ser el primer lugar de ascenso social, si lo consideramos desde el punto de vista sociológico, pero más profundamente una primera grande posibilidad de introducción a la vida, a la realidad, de forma que el sujeto, que el educando en este caso, se constituía como un sujeto maduro, libre, capaz de enfrentar la realidad. En el intento de responder a esta problemática y a la crisis de la educación se han dado diferentes corrientes, diferentes visiones pedagógicas, y una que en un cierto sentido ha prosperado es también, podríamos decir, riesgosa desde el punto de vista de la concepción, porque se ha pensado que el problema fundamental es instalar o instaurar nuevas metodologías para resolver el problema. Es decir, encontrar un modo que nos asegure a través de un mecanismo, a través de un sistema, a través de alguna forma, estrategias de resolver el problema de la educación. Pero el problema de la educación, debemos tenerlo bien presente, no se puede resolver simplemente con técnica pedagógica. No podemos olvidar que el docente tiene que ser también maestro y que el estudiante tiene que ser también discípulo. Porque, como dice uno de los autores que citamos, lo que se trata no es dar instrucciones para el uso, como las instrucciones que encontramos en los folletos de los aparatos eléctricos o que compramos para la casa, sino formar la persona. Se trata de reconstruir la persona, como dice un sociólogo latinoamericano, un filósofo latinoamericano, Guzmán Carriquiri, en una reciente obra sobre América Latina que está citada en el texto. Entonces, si el problema es reconstruir la persona, si el problema es ayudar a la persona a madurar, no podemos simplemente confiar en métodos o en técnicas de carácter pedagógico, educativo, sino concebir la educación y la pedagogía como verdaderamente se debe concebir. No se puede, en otros términos, pensar a la educación solo como una adaptación al mercado, como formar sujetos que pueden introducirse fácilmente en el mercado. La persona no es un engranaje de un mecanismo,
Mientras hablo me viene a la mente una extraordinaria obra de un historiador que vivió en Francia, un historiador ruso, desterrado porque se había dado cuenta de los crímenes de la época de Stalin, que se llama Michel Heller, que he tenido el honor de conocer, que escribió un libro extraordinario titulado Le rouage y le machine, es decir, la rueda, las tuercas y la máquina. Y explicaba cómo en ciertos contextos históricos, en cierta ideología, la persona es considerada simplemente una rueda, un engranaje de una máquina. Educar no es preparar tuercas para una máquina. Educar es preparar hombres libres, responsables, capaces, con su identidad, de promover el desarrollo, en primer lugar, de su familia, después de su contexto social y el país. Entonces, esta es la situación en la cual nos encontramos. No podemos concebir la educación simplemente como formación de tuercas para el mercado cambiante, como es el mercado, sino para ayudar a la persona a ser ella misma. Y por esto, como veremos, el curso está articulado pasando de una visión reducida de la educación a una visión que comprenda todos los actores y sujetos de la educación. El segundo aspecto de esta primera unidad es el fenómeno de la interculturalidad. Será interesante leer los aportes de algunos pensadores sobre este tema. Fenómeno de la interculturalidad, que es un tema candente hoy en día. Todos los días en la televisión vemos las imágenes de los atentados, atentado de París, atentado de Bruselas, atentado hasta hace poco del sur de Francia, la constante tragedia de un choque entre diferentes culturas que se ha vuelto violento en ciertos contextos. Personas que no han podido adaptarse a un contexto histórico-social y que expresan su identidad a través de la violencia, evidentemente reduciendo la misma identidad propia. Pero esto desafía el mundo occidental, pero desafía el mundo en general, a encontrar una capacidad de diálogo más profunda, una capacidad de acogida de la diversidad del otro que, manteniendo clara la propia identidad, sea capaz de un diálogo sobre las cuestiones fundamentales del hombre. Así que esta parte, este capítulo del texto que ustedes tienen, interviene sobre la definición de multiculturalidad e interculturalidad. Fundamentalmente, la idea que presenta el texto, apoyándose en autores contemporáneos que han desarrollado una importante reflexión sobre el tema de la multiculturalidad y la interculturalidad, al fondo la idea que se presenta aquí es que todas las culturas son diferentes modos de interpretar la realidad que nacen pero de un conjunto de exigencias idénticas. Es decir, los hombres de todo lugar, de toda raza, de todo pueblo, tienen un núcleo íntimo, profundo, personal, común, que podemos llamar corazón, podemos llamar razón, en sustancia es la propia humanidad. Un grande filósofo del siglo XX, Edmund Husserl, decía que los hombres de diferentes culturas pueden comunicar entre ellos porque más allá de sus diferentes culturas tienen en común la humanidad. Él hablaba de la humanidad como aquel conjunto de factores que constituyen una identidad más profunda todavía de la identidad cultural. Entonces, y otros autores más contemporáneos como Husserl o Taylor dicen que las diferentes culturas se pueden definir como diferentes dialectos de una única lengua original, que es la lengua de la humanidad
o podríamos decir con una expresión más cálida, la lengua del corazón, el idioma del corazón del hombre. Bien, esta parte del texto que ustedes tienen entre las manos apunta fundamentalmente a decir esto, apunta a proponer una visión de la sociedad en la cual sea posible la interculturalidad, es decir, sea posible un diálogo respetuoso entre las diferentes culturas, convencidos que cada cultura tiene algo que aportar a la humanidad, pero que la cultura no es algo perfecto, que la cultura es algo continuamente en construcción y que en el diálogo con el otro puede ayudar a descubrir valores que se habían olvidado, valores que se habían censurado, valores que no se habían entendido a profundidad y por lo tanto enriquecer en el encuentro con el otro la propia cultura. Y creo que esto será interesante como trabajo también entre nosotros durante este año, es decir, ayudarse a partir de las diferentes experiencias y de las diferentes visiones a intentar reconocer los caracteres comunes y la necesidad comunes de la educación en el contexto en el cual cada uno se encuentra. Encontrarán algunas lecturas y después de esta breve introducción tendrán ustedes también las indicaciones del trabajo que deben hacer. Buen trabajo. Ahora les voy a explicar cómo ustedes serán evaluados. Entonces, tendrán un examen final, la última sección de este semestre, y luego durante esas sesiones, durante las otras sesiones, van a tener evaluaciones continuas. Una evaluación continua será un trabajo de grupo, otra evaluación continua será un pequeño examen al terminar de la clase, y la otra evaluación continua será una tarea que cada vez les voy a explicar qué tienen que hacer, ¿ya? Entonces, ahorita, terminando de ver el video, van a tener 1 hora y media donde ustedes podrán aprovechar el tiempo para estudiar el texto que encuentran en el manual y también las 3 lecturas que encontrarán en el manual. Esas lecturas serán como para profundizar el contenido de lo que el profesor Bollis ha explicado. Luego, después de 1 hora y media más o menos de lectura personal, de estudio personal, van a tener 45 minutos donde ustedes van a trabajar con algunos compañeros. Se van a dividir en grupos, formando un grupo de 4 o 5 personas, y este grupo será el grupo en el cual ustedes van a trabajar desde ahora hasta el finalizar del año. Juntos tendrán que contestar a 3 preguntas, ponerla por escrito, indicando también los nombres de los participantes y hay que entregársela al docente presencial, que será, este trabajo de grupo será evaluado. Luego, digamos que le dejamos 10 minutos para que ustedes puedan contestar a un examen muy pequeño. Es un examen sencillo, tendrán preguntas, ustedes tendrán que contestar verdadero o falso, muy sencillo, y al finalizar del examen, el mismo profesor, el mismo docente presencial va a corregir el examen, así que le va a dar su nota. Como última cosa, le voy a decir la tarea que tienen para la próxima vez. Tendrían que elaborar un informe máximo de 3 páginas y luego enviársela al tutor virtual. Este informe deberá contestar a estas 2 preguntas. Entonces, la voy a leer. ¿Cómo percibe usted la crisis de la educación a nivel de su institución educativa y en el contexto nacional? Y la segunda es cómo se vive en su ambiente el fenómeno de la interculturalidad. ¿Qué aspectos de las lecturas les parece más interesante para enfrentar los desafíos actuales? Entonces,
lo que nosotros vamos a evaluar de este elaborado, de este informe, es la capacidad de ustedes, la capacidad crítica que tienen ustedes, que demuestran ustedes. Y también la coherencia, la creatividad del contenido, ¿no? Entonces queremos también que ustedes puedan decir la opinión que tienen ustedes, lo que piensan ustedes de la lectura que harán. Entonces esta es la tarea. Les deseo un buen trabajo y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.